Lo único que tenemos que cambiar es la palabra reservada. El resto por el momento no cambia. Por el momento. Default. ¿Sí? De tipo voids. ¿Sí? Acción en este caso 03. Control Shift F. Así alineamos todo esto. Y acá vendría el punto. Acordate, ¿qué estaría faltando para un método default acá? Hemos visto 12 ejemplificaciones con default, así que creo que deberías saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre default y abstract? Porque acá nos está marcando lo que es un error. El nombre del método lo hemos cambiado, fíjate. ¿Sí? No son los mismos para ninguno. Acá sería todo 01 y acá todo 02. Y acá comenzamos con 03. Bueno, claro, evidentemente tenemos que cambiar lo que es el cuerpo. ¿Sí? Acordate de eso. Para un método por defecto tenemos que implementar o desarrollar el cuerpo de la función dentro de lo que es la interfaz. Fíjate que si nosotros pasamos por acá el mouse, te dice que este método requiere una instancia del cuerpo o lo que es, por ejemplo, las llaves. Nos dice que podemos fixar esto agregando lo que es el cuerpo o cambiando el método por abstracto. Si agregamos el cuerpo, por ejemplo, fíjate, ¿sí? Si no tenés nada, es un método void. Sería bueno que sea así, por ejemplo. Ahí. Y terminamos el método de esa forma. ¿Se entiende? Después, si nosotros queremos implementarlo en la clase, podemos cambiar la firma del método. ¿Sí? Más adelante vamos a ver eso. Pero bueno, por el momento no devuelve nada. Es de tipo void. Esto lo voy a comentar. Definición completa con cuerpo vacío voy a colocar yo. Pero nosotros vamos a desarrollar lo que es el cuerpo. ¿Sí? En este caso, con cuerpo voy a colocar. Bien, ¿y qué podríamos ejemplificar? Por ejemplo, en este caso, bueno, podríamos ejemplificar, por ejemplo, que nos devuelva un mensaje en la salida de la consola. Acordate que en este caso no devuelve nada, si no tenemos la palabra reservada return. Simplemente ejecutamos una determinada acción, cosa que no tiene nada que ver con devolver un parámetro según la función. ¿Se entiende? Bien, entonces voy a colocar default, mismo nombre, si acción 0300, 00, así. Bien, tendríamos nuestro método ya desarrollado. Podríamos, por ejemplo, cambiar acción 03001, ¿sí? Cambiando lo que es el modificador de acceso. Default void acción 0301, esto sería 0301. Y de la misma forma nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con como lo que hicimos acá. ¿Dónde estamos? Acá, ¿sí? Sacando la palabra reservada default. Bien, y la pregunta sería, fíjate que acá sacamos la palabra reservada abstract, ¿sí? ¿Y qué pasa con default? ¿Podríamos hacer eso? Fíjate. Si nosotros sacamos la palabra reservada default, automáticamente acá va a pasar algo, más allá de que agregamos el nombre. Fíjate. Vos estás definiendo un método por defecto, pero acordate que la interfaz, si vos no definís la palabra reservada del método, lo toma como abstracto, ¿sí? Y un abstracto no puede tener definición de cuerpo. Entonces, ese es el punto. Fíjate, abstract método no está especificado lo que es el cuerpo. Abstract método no se debe especificar lo que es el cuerpo, ¿sí? Ojo con eso. Mucho ojo con eso. Entonces, esto no es factible. No se puede sacar la palabra reservada de un default. Voy a comentar esto. Estamos cayendo en los diferentes casos posibles para utilizar los métodos en interfaces. Ese sería el punto de los últimos videos que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, atenti, no podemos no definir la palabra default para un método, ¿sí? Creo que hay que ser un poquito considerable eso. Tendríamos default de tipo booleano, double, ¿sí? Voy a copiar todo eso. Voy a colocar default string boolean double. Podríamos cambiarlo a boolean, ¿sí? Hacerlo diferente en relación a este, pero ¿qué sucede? Yo quiero que se me muestre, por ejemplo, un mensaje en la consola, ¿sí? Y podemos cambiar la acción 04 acá, estaría bastante interesante. Bueno, public default string, acción en este caso 04, 00, y vamos a definir dentro del cuerpo de la función
lo que sería, por ejemplo, una evolución. Va a devolver un string. Recuerda que tenemos un método de tipo string. Tenemos que devolver un string, ¿sí? Sería, por ejemplo, en este caso, bueno, copiamos esto. Cambiamos el nombre. Ya 0400. Cerramos la devolución y ahí tendríamos el método desarrollado. De la misma forma hacemos esto para este método. Adición, en este caso 0401. ¿Sí? 0401. Y sabemos que no podemos definir la palabra reservada default, así que esto lo sacamos. Ahora la pregunta sería, bueno, podríamos ahora definir los métodos estáticos, ¿qué te parece? Tendrías que pensar una cosa. Acordate cuando nosotros vimos las ejemplificaciones de los métodos estáticos, creo que vimos una solamente. Nosotros si definimos métodos estáticos y después queremos implementarlos, vamos a tener que implementar la interfaz en la clase. ¿Se entiende? Nosotros veníamos pasando primero por una clase. En esa clase implementamos los métodos abstractos y después teníamos otra clase que era de tipo test. Perfecto. Claro, pero si nosotros implementamos esta interfaz en dos clases, cosa que es completamente factible, si no sucede absolutamente nada, pero en la clase test vamos a tener que definir nuevamente los abstractos. ¿Sí? Nosotros lo tendríamos teóricamente, según la ejemplificación que he desarrollado, en la clase esta intermedia. Y entonces no sería viable, y lo vas a ver ahora. Lo que nosotros podríamos desarrollar primeramente, ya tenemos desarrollada la interfaz esta, métodos default y abstractos, podríamos desarrollar una interfaz que sea, por ejemplo, simplemente para métodos estáticos. Y de esa forma utilizamos esta interfaz para una clase y la otra para la otra clase. ¿Sí? Va a quedar un poquito más claro cuando terminemos la ejemplificación. Vayamos a desarrollar lo que es la interfaz para los estáticos.